Let's get this started. Yo no tomo café y ya no tomo mate. Ahora yo tomo eco. Sí, en realidad tomo eco desde que quedé embarazada. Cuando quedé embarazada dejé el café, bienvenido el eco, y de ahí no se fue más. Ya me acostumbré al eco. Yo creo que el 0,0001% de la población toma eco. Hola, somos los que tomamos eco. Eco, hueco, eco, hueco. Hola a todos y a todas, soy Yobi Minkoff, este es mi canal de YouTube y lo invito y la invito a que se suscriba en este canal, apriete suscribir, apriete la campanita para que le avise cuando voy a estar subiendo los videos. Usualmente estoy subiendo cada 10 días, por ahí me han dicho que suba más seguido porque bueno, le interesan los temas y qué sé yo, pero vamos a ir viendo cómo sea la cosa. Pero me encanta mi canal, yo creo que ya lo dije en una oportunidad anterior, me encanta mi canal, es un canal donde yo he vivido y he mostrado una transición que he tenido en mi vida. Inicié el canal con una propuesta artística y este último tiempo he estado transfigurando este canal para enseñar cosas que sean más productivas a la comunidad. ¡Ting! Entonces yo ahora me animo a subir información que he estado aprendiendo, pero muy concentradamente, para entregársela a ustedes. O sea, que yo soy como un puente de información y se las quiero entregar para que nos ayude a todos. Espérate, a ver. Ahí. Entonces, como les decía, yo voy a ser como un puente que transmita esta información desde lo que yo voy aprendiendo, leyendo, reflexionando hacia ustedes para que esta información les sirva, la apliquen, la pongan en práctica y vean los resultados, porque en mí han dado muchos resultados que jamás iba a pensar que iba a tener, porque yo vivía en mi mundo Yobi, mundo Yobi, pero que en realidad este mundo Yobi fue creado por otros, como nos pasa a todos. Es decir, que desde pequeños nos van moldeando, nos van diciendo qué hacer, nos van diciendo cómo debemos comportarnos, y después terminamos una vida así como cuando nos preguntamos ¿y qué hice todo este tiempo? Pues no sé, lo que otros querían. Yo no quería ser partícipe de ese grupito, quería informarme de muchas cosas, y esa información en realidad, chiquillos y chiquillas, me ha cambiado la vida. Ahora estoy diciendo, no voy a pensar de esta manera, voy a pensar de esta otra, voy a dirigir mi vida como yo quiero, que eso es demasiado importante, y esta información la necesitan saber otras personas para que puedan hacer lo mismo, desligarse de estos paradigmas que fueron impuestos desde pequeños en nuestras vidas y formar nuestras propias creencias. Entonces el día de hoy les voy a relatar experiencias sobre un tema que estamos todos involucrados con este tema, y el tema del miedo. El miedo. Tengo mucho miedo. El miedo es un sentimiento con el que nacemos y ya no nos separamos más de él. Es como, bienvenido a la vida, gracias por nacer y estar en este mundo. Te presentamos a Don Miedo y siempre va a estar contigo. Sí, el miedo siempre va a estar con nosotros desde el día 1 que nacemos. Nos enfrentamos a esta inseguridad, estamos calentitos en la panza de la mamá, nos están dando comida, nos están dando calor, nos están dando amor, y de repente, hola, luz en los ojos, frío, cosas desconocidas que nunca te había visto, más ruido, y ahí el ser humano se enfrenta quizás a una inseguridad instantánea y miedo. Entonces, claro, el miedo siempre nos acompaña desde el primer momento en que nosotros nos enfrentamos a esta realidad llamada planeta Tierra, universo, cosmos. Es por eso que yo le quiero relatar un episodio de mi vida en el cual yo sentí miedo a no saber qué hacer, al que dirán, miedo a un montón de cosas que si yo dejaba de hacer algo iba a ser terrible. Bueno, según yo iba a ser terrible. Pero yo les quiero relatar este momento de miedo interno causado por lo externo. Pero ¿qué es lo que es miedo? El miedo es ignorancia. El miedo es ignorancia a lo desconocido. Es decir, si tú no sabes algo, sientes miedo con respecto a eso que no sabes. Es como entrar a una habitación desconocida y que no tenga luz. Entonces tú entras a ese lugar nuevo, no hay luz. ¿Qué hay ahí?
¿Qué hay ahí? No lo sabes, no sabes nada sobre ese lugar, nunca te dieron una pista de qué podía haber, nunca te dijeron cuáles son las dimensiones de ese lugar, nada. Entonces, claro, uno dice, ¿qué diablos me voy a encontrar en este lugar? Primero, ¿tendrá piso o no tendrá piso? ¿Será un abismo? ¿Habrá un monstruo con 2 cabezas que me va a devorar apenas ingrese? ¿O simplemente es una habitación como cualquier otra, vacía? Sepa la boleca. Entonces, como yo no sé lo que tiene esta habitación, yo digo, wow, aquí me enfrento a algo desconocido, tengo mucho miedo. El miedo a lo desconocido es algo que está desde la primitividad o primitivismo del ser humano. Pero, ¿cómo se ha permitido llevar esta evolución? Gracias a una cosa, a la superación al miedo. Sí, actuar a pesar del miedo, porque nuestros ancestros, el Australopithecus, el Homo sapiens sapiens, etcétera, se enfrentaron a un mundo hostil que nosotros agradecemos haber nacido en esta época, porque ellos no tenían casa, no tenían instrumentos, no tenían ropa, no tenían nada. Imagínate lo que sería vivir en esa época. Es como, no, gracias. No, en serio, no, gracias, no, de verdad, no me gustaría vivir, no. Bueno, entonces para ellos fue un mundo muy hostil, pero ¿tú crees que no tenían miedo? Obvio que tenían miedo a enfrentarse ahí a los animales que habían en ese momento. Imagínate tener que matar a una cuestión de 3 metros y tú así como, hola, sí, soy nuevo en este mundo, tengo que ingeniármelas como matarte para poder comer porque tengo hambre. Ya no quiero comer verduras. Entonces, claro, o sea, tenéis miedo a matar a algo que queréis comerte así como al asado, ¿cachai? Así como con barbecue. Ese miedo tenéis que enfrentarlo igual y ¡pa! Tenéis que lanzarte, ¡corran! Tenéis que enfrentarte ese miedo a un animal feroz, por ejemplo. Lo importante de todo esto es que el miedo, a pesar de que había miedo, actuaron. Gracias a esa acción pudo haber evolución, porque si el hombre no hubiese comido carne, según los registros, no hubiese habido evolución cognitiva. La capacidad de crear un lenguaje, de poder comunicarse entre los seres humanos se dio a que empezamos a comer carne. Entonces, para poder obtener esa carne hubo que matar un animal, hubo que enfrentarse al miedo en que te mordiera un animal, ¿cachai? O sea, que te sacara un pedazo de rostro, o que tú te comes el animal o el animal te come a ti, o sea, no hay otra, no. Pero el miedo, insisto, ha estado ahí, presente, desde esos tiempos, desde el tiempo de tiempo aquello, hasta hoy día, ahora recién, que me dio miedo porque sonó algo muy fuerte y no sabía lo que era, pero ahí desconocido, el ruido quedó ahí sonó algo en el universo. Hay sonidos, hay ruido y será un ruido del universo, ruido aquel. Y como ya le había dicho anteriormente, sí, yo he vivido muchos episodios donde he experimentado miedo. O sea, desde pequeño nosotros estamos ahí enfrentándonos a los miedos, pero igual aprendemos a caminar. Por ejemplo, el miedo a caerse da lo mismo. Hay que aprender a caminar, hay que aprender a hablar, hay que aprender a sociabilizar, hay que aprender a comer. Te puedes atragantar. O sea, el miedo de una mamá en ese momento es como... no te vayas a atragantar. Los miedos se van manejando según, claro, el carácter de cada persona. Y yo he tenido mucho miedo en la vida, miedo al rechazo, por ejemplo, miedo a que no me resulten mis planes, miedo a no encajar en un grupo, sentí mucho tiempo eso, sobre todo en la adolescencia, miedo a no encontrar trabajo, miedo a no tener dinero, miedo a no tener el físico socialmente aceptable, a no conseguir una pareja, un partner, porque yo había pasado por experiencias no muy agradables de relaciones, entonces miedo a no poder encontrar a alguien que sí me aceptara, etcétera. Yo creo que esos miedos no son desconocidos para nadie, son miedos que son muy recurrentes. Miedo a que no quedar en la universidad, por ejemplo, y muchos miedos que no tienen sentido porque son miedos que te han instalado en la sociedad, porque no encontrar una pareja es grave. Porque no quedar en la universidad, no vas a tener un buen trabajo y no vas a ganar dinero. Miedo a ser pobre, porque claro, porque ser pobre en la sociedad es el lado outside, ¿cierto? Es como lo que hay que evitar ser. Miedo a ser rechazado, a no tener amigos, porque estar solitario no es bueno. Una persona solitaria no es bueno estar solo. Hay que saber premiar
el ser sociable. La sociedad te va dando parámetros para que tú encajes en ese estilo de vida, porque si tú no encajas en este estilo de vida, pasas al lado outside. El raro, el friki, el que no consiguió, el loser, el perdedor, ¿cachai? Entonces, claro, pues ¿cómo no voy a tener miedo si tengo que encajar aquí? Tengo que encajar en este lado. Y fue así como yo he sentido miedo, mini miedos y miedos. Por ejemplo, es que sentí miedo. Fue en un momento muy importante y muy trascendental y decidor en mi vida. Y fue ese momento que cuando entré a la universidad ya con muchos problemas de saber qué quería estudiar, no tenía ni idea. Entré a estudiar bachillerato en humanidades en la Universidad de Concepción para saber dónde me llevaba el destino de las humanidades. Luego, cuando tú entras a estudiar en bachillerato, tú tienes que elegir, pasado un año, qué vas a estudiar. O sea, de la área de las humanidades, ¿qué vas a estudiar? Entonces yo ingresé a pedagogía en español y tuve una carrera bastante exitosa. Yo después tenía la necesidad de seguir estudiando, porque en la universidad se usa mucho eso de que seguir después con un magíster, después con otro posgrado, después con un doctorado, después con un postdoctorado, después hacer investigaciones y tal. Y los profes de alguna u otra forma te van guiando un poco tu camino. También las notas te van diciendo, ya, yo no soy tan buena en morfosintaxis, sino que soy más buena en literatura. Y los profes están diciendo, sí, tú eres buena en literatura, eres muy buena en literatura, entonces ¿por qué no estudias un poquito más literatura? Oye, sí, aquí hay un magíster re bueno. Entonces ya, yo dije, bueno, tendré que hacer el magíster en literatura, pues, hispanoamericana, démosle. Entonces yo ingresé a estudiar este magíster, empecé a adelantar ramos, porque dije, lo saco en 2 años, incluso menos. Empecé a trabajar en las mañanas y empecé a estudiar en las tardes, y así fue como empecé a estudiar rapidito, adelantando, porque claro, eres mucho mejor si sacas todo más rápido, pues el tiempo es oro. Entonces, claro, yo empecé a aceptar una realidad que quizás en el fondo de mi corazón no la quería para nada, pero claro, como era buena y es bueno estudiar un magíster y mientras más estudios mejor, aceptaba. Y yo me empecé a ver en un momento así como comprimida en una realidad que era muy bien vista por fuera, pero en mi interior no quería y no lo quería hacer, pero tenía que cumplir igual, porque me habían dado una beca en la universidad, media beca al 50%, y el otro 50% como yo había recién empezado a trabajar y no era un trabajo así como wow, qué plata ganas. Mi papá me pagó el otro 50%, mi papá, o sea, tenía 2 presiones más aparte de la de él, estudiar mucho, presión económica y presión moral. Presión económica porque me estaban facilitando los estudios, o sea, tenía media beca a la universidad y lo otro me lo estaba pagando mi papá. Y la presión moral es porque tenía que responderle a estas personas yo, sí o sí, ¿cachai? En que me fuera bien sacar el magíster, porque prácticamente me lo estaban regalando. Y yo por dentro así como, gracias, de verdad, gracias por pagarme los estudios, pero no quiero. Sin embargo, yo no me di cuenta de este fenómeno de que no quería estudiar el magíster en un comienzo. Yo luché, yo postulé, yo me sacrifiqué para que me aceptaran. Yo fui con una buena propuesta. Yo quería entrar, supuestamente. Esa es la diferencia. Llegó un momento al finalizar, cuando yo ya estaba finalizando la tesis, cuando yo tenía que defender la tesis, yo me di cuenta ya que finalmente no daba más. Y ahí me entró el miedo. ¿Qué hago? Entonces, al enfrentarme a este miedo fue como, no quiero terminar esto. Yo pensé que sí quería estudiar el magíster, estudiar el doctorado, el postdoctorado, incluso quería irme para afuera a estudiar el doctorado. Entonces fue como, ya, en realidad no quiero esta cuestión. Y fue como, ya, ¿qué hago? O sea, ¿defiendo o me tiro a la piscina? Tengo miedo, no sé qué hacer, tengo que responderle a mi papá, a la universidad, a todas las personas que tienen las fichas puestas sobre mí. Entonces ahí me entró un pánico del amor de Dios, que claro que fue, cuyo pánico gigante, pánico así titánico. Fue un pánico que me entró en tener que hacer lo que me corresponde o tener que hacer lo que mi corazón me dice. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Por favor, coméntenme si es que ustedes se han encontrado en esa encrucijada de querer hacer lo que debiste haber hecho siempre, lo que tu corazón te dice o lo que la sociedad te dice que debes cumplir porque hay un deber moral por cumplir. Por favor, coménteme si le ha pasado eso, porque si no me voy a sentir tan sola. Y adivinen qué hice. Lo que pasó fue que sí, me enfrenté a ese miedo. Fui a Secretaría Académica de Posgrado,
Dije que no quería estudiar más, lo anulo y la reacción fue como, pero tienes que defender y estás lista, no te queda nada, sácalo, vas a tener un título de magíster que te sustenta, te va a servir para el trabajo, te va a tomar más en cuenta, de bla, y bla, y bla, bla. Oye, te tratan de convencer de que no lo haga y una vez decidí así, empiezan así como los chutas, empezáis a escuchar también, pucha, si lo termino nomás y listo, ya saco el título y ya, no, o sea, yo dije ya, no, es que no puedo retroceder en esta decisión, dije no, yo no quiero, de verdad quiero anular, yo no quiero seguir con esto y no quiero. Y lo anulé. Sí, fue como que me saqué un peso de encima, como no quería hacerlo, me di cuenta, yo pensé que sí, pero no quería hacerlo, entonces por fin me enfrento a hacer algo que quiero o que no quiero hacer. Lo hice, lo dejé. La secretaría académica me preguntaron, ¿estás segura? Como 1000 veces. Sí, o sea, estoy segura, no quiero hacerlo. Y no lo hice y después salí de la universidad así como, ya, da lo mismo. Me faltó como el 0,1% para terminarlo, pero da lo mismo. Y ahora me faltaba la otra parte. Iba en la micro, me acuerdo, de vuelta a mi casa. Es como, ¿cómo le digo a mis papás? Llegué a mi casa, los cité y fue como, bla, me pasó y hice esto y se los conté. Mi mamá así como un poco anonadada, mi papá así como, pero hija, así como, ¿qué te pasó? Pero finalmente los dos lo terminaron aceptando, medio a regañadientas, pero aceptándolo, lo logré. Enfrenté mi miedo, no pasó nada. Chicos, chicas, no pasó nada del otro mundo. Todos los miedos que yo creía que me iba a pasar, no pasó nada. Claro, tenía miedo a esta presión social, o sea, no terminaste, perdedora, lo terminaste, tienes que terminar lo que empezaste, porque si no, eso no es bien visto, o sea, no terminar lo que uno empieza es como, ya, todo a medias, entonces tenía miedo a eso, tenía miedo al rechazo de los profes, porque profes ya me habían invitado a seguir el doctorado ahí, tenía miedo a fallarle a mi familia, a mis amigos, amigas que sabían que yo estaba haciendo un magíster, al trabajo futuro que yo iba a tener, porque si tú tenías un magíster iba a ser más reconocida, a la sociedad en general, porque tener más estudios es más premiado y es símbolo de más inteligencia, de más capacidades. Claro, tenía miedo a que todo eso tumbara. Adiós tía Patti, adiós tía Lela, y quedara una Yobi común y corriente, una más del pueblo. Entonces tenía miedo a todos esos prejuicios sociales y fue como ya, ¿qué más da? No tengo el menor interés de salir premiada por ninguno de estas entes sociales. Yo quiero seguir una línea que es la mía. Entonces, claro, me salí, no pasó nada. Ese miedo que tenía a que pasara eso, no pasó. Todo siguió normal, es más, nada cambió. Conseguí trabajo igual. A nadie le importaba si yo tenía un magíster o no. Nada de lo que temía mi mente pasó. Los miedos son creados por uno. Esta mente te está engañando todo el tiempo en base a la realidad en la que vives. Mi realidad era cumplir con tantas expectativas familiares, sociales, personales que yo me estaba imponiendo, y esa realidad me estaba haciendo creer que si yo no cumplía con ciertas cosas iba a fracasar. La mente nos juega siempre en contra, siempre está pendiente de los miedos. Así que ese fue un gran miedo que yo tuve que enfrentar, un miedo donde cubría muchas expectativas sociales, pero que finalmente pude salir ¡uy! Triunfante, porque me di cuenta de que si uno sigue la voz interior y lo que tú estás convencida de hacer, no va a pasar nada. Mi recomendación es la siguiente: sigan la voz de su interior, siga con lo que su voz interna, su intuición, siga, actúe a pesar del miedo, porque lo importante no es hacer desaparecer el miedo, es enfrentarse al miedo, lidiar con el miedo y actuar a pesar del miedo. Y cuando tú ves los resultados de esa decisión que tomaste, te das cuenta de que el miedo desaparece, era algo inventado por tu mente y no pasa nada. Así que eso, amigos y amigas, yo me despido. Muy contenta de haberles contado una etapa de mi vida donde sentí mucho miedo. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Un abrazo, un beso. Nos estamos viendo. Trate de disfrutar la vida, que de verdad es really short. Es muy corta. Entonces, haga las cosas. Haga lo que ama. Nos vemos.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.